Bien, vamos a dejar lugar aquí a nuestro hermano Jesús Hernández Coronado. Es el portador de la palabra en el nombre de Jesús. Coronado y con poder, ¿verdad? Dice el canto, pero por el Espíritu Santo. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Vaya preparándose, hermano. Aleluya. Su corazón primeramente, amén. Ese corazón de carne, amén. Ese corazón perceptivo, ese corazón que le agrada a Dios, amén. Un corazón como el de Él, ¿verdad? Un corazón a la imagen de su Hijo. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú. Y por eso estamos aquí, ¿ven? Para darle la gloria, la honra, la majestad que se merece al único que es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, de todo, hermano, ¿verdad? Y le damos gracias a Él por darnos la oportunidad de estar aquí, amén. Porque Él nos ha librado, ¿verdad? Él nos ha librado de toda prueba, nos ha librado de toda tentación, nos ha librado de toda circunstancia. ¿Para qué? Para que estemos aquí adorando y escuchando su palabra. Amén. Amén. Le da la gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir, hermano, con la serie de participantes de la naturaleza divina. Amén. Este capítulo de Pedro tiene mucha riqueza, hermano, en palabra. ¿Por qué? Porque estamos viendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esas virtudes nos las traspasó a nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque solamente esas virtudes las tenemos a través de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Gracias a esa obra magnífica que hizo el Señor en la cruz, nosotros podemos tener acceso a la promesa, ¿amén? Que es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo y toda su riqueza, amén. Todas las riquezas en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Amén. Bueno, vamos a la palabra segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. El título se llama La virtud. La serie se llama Partícipes de la naturaleza divina, y el subtítulo se llama La virtud del dominio propio. Vamos a estar abundando en esa virtud. ¿Amén? Así es que prepárese. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre de Jesús, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, donde nos vamos a estar enfocando hoy, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor,
Gracias, Señor, por ser digno, Señor, en darnos un momento para estar aquí en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, para poder reunirnos, Señor, y sentir ese calor del Espíritu Santo, el calor del cuerpo de Cristo, para poder escuchar tu palabra y ser edificados, Señor, con tu palabra que es eficaz, con tu palabra que nos da grandísimas promesas, con tu palabra, Señor, que nos da acceso a la fe, con tu palabra que nos da acceso a todas las promesas, Señor, que tú tienes guardadas para nosotros, a todas las virtudes, Señor, que acabamos de leer, que tú tienes preparadas para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos das esa capacidad por medio del Espíritu Santo para ser participantes de la naturaleza divina. Por eso te damos gracias, Señor, por esa virtud que vamos a estudiar el día de hoy del dominio propio, Señor. Pues solamente tú lo das porque esa es tu naturaleza, Señor. Apartarnos, Señor, de este mundo para glorificarte en todo momento, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén. amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, para que se le quite el frío. Toma su asiento, hermano. Y prepare el oído. Amén. Dice el apóstol Pablo, vamos a recordar. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Dice amén. Amén. Vivir aquí en este mundo, vivir para la gloria de Dios. ¿Ven? Y enfocarnos en qué? En lo de arriba. Enfocarnos en las cosas eternas. Enfocarnos cómo agradar a Dios cada día. Dice amén. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quién nos llamó? El Señor Jesucristo. Amén. Dice amén. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Hacemos una analogía como cuando se acuerda que el Señor fue y resucitó a Lázaro. ¿Qué hizo el Señor? ¡Lázaro! Lo llamó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba muerto, hermano. ¿Y qué pasó? Se levantó. Así nos levantamos nosotros por el poder del Espíritu Santo. Dice amén. Que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa promesa? Que si te arrepientes de tus pecados y confiesas que Jesús es tu Señor, va a llegar a ti la gracia. Y esa gracia se llama Espíritu Santo, hermano. Que Él va con nosotros en todo camino, en todo momento, para acompañarnos, para darnos armas, para darnos fruto. Fruto de vida eterna, fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de benignidad, fruto de bondad, fruto de mansedumbre y fruto de dominio propio, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestros deseos. Así es que ustedes también pongan toda diligencia, pongan prontitud, dice Pedro, para esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos? La fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que hemos creído en el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Dice amén. Y a esa fe le añadimos virtud. ¿Qué es la virtud? Excelencia, hermano. Darle siempre lo mejor al Señor. Darle siempre todo lo que podamos. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Pero todo en excelencia. Dice amén. Y esa virtud, conocimiento.
¿Se acuerda que hablamos del conocimiento? De buscar el conocimiento como Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo desecho todo, hermano. Yo dejo todo atrás por seguir y encontrar la excelencia en el conocimiento de Cristo. Amén, amén. Dijo Pablo, yo todo lo doy por basura, hermano. Él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, era romano, era discípulo de Gamaliel, uno de los sumos sacerdotes del Sanedrín, ¿verdad? Del linaje de Benjamín, era del pueblo de Dios, ¿verdad? Y dijo, todo esto lo doy por basura. ¿Para qué? Para buscar el amor de Cristo, para buscar el conocimiento, conocerlo a Él cada día más, ponerle virtud a eso, a conocerlo. Amén. Y dice Pedro, a ese conocimiento añádele ¿qué? Dominio propio. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Amén. Y el dominio propio viene del griego de la palabra enkrateia. Enkrateia dice que estás empoderado. Amén. La palabra se divide en dos partecitas. Es que estamos en alguien, ¿verdad? Y krateia es que tenemos el poder. No sé si ha escuchado que en los griegos dicen kratos, no sé si lo hayan oído. El kratos es poderoso, es poder. ¿Ven? Entonces, en krateia, ¿qué es? Tener un dominio, estar en un dominio. Amén. Pero ese dominio, ¿quién lo da, hermano? Dios. Dios es el único que puede dar ese dominio propio. Amén. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica, ¿qué pasa? Que siempre quiere hacer el mal o quiere satisfacer sus deseos, sus pensamientos carnales, vivir para sí. Dice amén. Amén. Dice, representa la capacidad, el dominio propio representa la capacidad facultada únicamente por Dios para controlar impulsos, emociones, deseos, pero sobre todo excesos. Es una virtud que evidencia la salvación, permitiendo al creyente vivir con equilibrio y santidad, evitando la esclavitud de sus pasiones. ¿Dice amén? Amén. El dominio propio que hace que las cosas que me son lícitas, ¿verdad? Me hace no me hace sobrepasar excesos, ¿verdad? Pero si yo no tengo el dominio propio, si yo no tengo al Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Que nos emborrachábamos, hermano. Sí. ¿Dice amén? Y así es. No nomás nos tomábamos nos tomábamos 3, 4, hasta un cartón a veces, ¿verdad? Dábamos con las muchachas y nos perdíamos, ¿verdad? Para darle placer a nuestra carne, ¿verdad? Y infinidad de otras cosas. Pero ahora ¿qué pasa? Que ahora tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza de Dios, la cual permite gobernarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo nos llama, nos habla, nos redarguye, nos convence de pecado. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice amén. Dice que Dios nos faculta con esta virtud porque es un fruto del Espíritu Santo. Dice amén. Gloria a Dios, amén. Es algo que produce, no es algo que produzco yo o que usted produce, porque no va a poder, porque su naturaleza pecaminosa es excederte, hermano, siempre, ¿verdad? Pero la naturaleza de Dios, el fruto del Espíritu Santo, nos domina, nos da dominio propio. Dice amén. Y solamente podemos obtener este recurso por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Amén. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Amén. Una nueva creación dominada por el Espíritu Santo. Amén. Porque con nuestra naturaleza caída estábamos esclavizados a nuestras pasiones y deseos de nuestra carne. Y dice Pablo en Romanos 7, vaya a Romanos 7. Gracias. Vamos a ver esa ley que nos esclavizaba, porque ya no más, hermano. Amén. Amén. Romanos 7, ayúdeme, hermano, a leerlo del 21 al 25. Con voz de arcángel. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? ¿Se fija? Dice Pablo en el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice amén. La palabra dice, hermano, que dentro de nosotros hay existía, ¿verdad? Una ley, y esa ley se llama la ley del pecado. Esa ley la adquirimos gracias a la desobediencia de Adán y Eva. ¿Ven? Porque desobedecieron, porque no hicieron caso, porque no tuvieron el dominio propio. Principalmente Eva, ¿para qué? Para no comer la fruta, porque le habían dicho, dice amén. Dijo, ciertamente el día que comas de este fruto, vas a morir. Amén. Pero vino el tentador, vino el padre de la mentira, y le dijo, ¿qué sabe Dios, hombre? ¿Verdad? Tú come y vas a obtener un conocimiento como Dios, ¿verdad? Pero si Eva hubiera tenido dominio propio, ¿qué hubiera sido? No lo hubiera hecho, hermano. ¿Por qué? Porque se hubiera abstenido de comer ese fruto. Como lo que pasó con Jesús, ¿se acuerda? Que vino el tentador en Mateo 4 y vino a tentarlo. Así como Adán y Eva los tentaron, así a Cristo lo tentaron. Pero más que había una diferencia. Que Cristo es santo, que Jesús es santo, dice amén. Amén. Y él no podía caer en tentación, amén. Pero él tenía que ser probado, hermano, ¿por qué? Porque él venía con una misión aquí. Venía a demostrarnos a nosotros que sí se puede, ¿verdad? Él siempre va a ser el primero en todo, hermano, hasta en la tentación. Él vino a ser tentado y no pudo el mentiroso, el tentador. Amén. Pero ¿qué pasa con Adán y Eva? Ellos pecan y al momento de pecar nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, esa ley del pecado que está dentro de nosotros. Que aunque yo quiera hacer el bien, que dice Pablo, mis miembros hacen el mal. ¿Verdad? Porque es una naturaleza que teníamos. Dice, ven. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está el mal en mí,
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es el hombre interior? Nuestra mente, hermano, nuestro espíritu, nuestra alma. Es el hombre interior que quiere hacer el bien, pero la carne que está en nosotros no nos permite hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere estar satisfaciendo sus necesidades. ¿Verdad? ¿Dice amén? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley de la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se fija? Decía, hay una ley, hermano, que no nos permite, que no nos permitía, ¿ven? Porque estábamos muertos. Sí, amén. Pásale, hermana, bienvenida. Y dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, le voy a platicar una anécdota que hacían en la antigüedad. Cuando condenaba, había tipos de condenación a los que hacían crímenes, a los que daban muerte, ¿verdad? Así como a Cristo que lo condenaron injustificadamente. A uno los crucificaban así como a Cristo. Y había otras personas que les ponían cuerpos muertos detrás, hermano. Cuerpos muertos detrás de ellos amarrados. Y no comían, no bebían ni nada. Y tenían que estar aguantando la pestilencia, hermano, del cadáver. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos Pablo con esta analogía? Miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Que nuestra carne, hermano, apesta, hermano, a pecado. Apesta a hombre muerto. Dice amén. Por eso dice Pablo, gracias doy a Jesucristo que me ha librado de este cuerpo de muerte, del cuerpo que traía atrás cargando. Por eso dicen Romanos ahí, sígale avanzando, Romanos 8. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado, la ley de que no nos permitía hacer la voluntad de Dios. Que cada vez, que en vez de acercarnos a Dios, nos apartaba. ¿Ven? ¿Qué pasó con Caín cuando nacieron los hijos de Caín, hermano? Caín y Abel. Y Caín no pudo detenerse y mató a su propio hermano, ¿se fija? ¿Se acuerda? Así es. ¿Por qué? Porque la ley del pecado estaba sobre nosotros. La ley del pecado y de la muerte. Le recuerdo esa ley, es porque el querer bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía Pablo. Y el versículo 3, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Dice amén? Amén. Dios es tan misericordioso, tan amoroso, hermano, que tuvo piedad de nosotros. Y dijo, por cuanto la ley, ¿cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. No robarás, no hurtarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, ¿verdad? Todo eso, hermano, no lo podíamos cumplir. ¿Por qué? Porque nuestra carne, dice Pablo, nuestra carne es débil, ¿verdad? Por eso dice Pablo, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia que nosotros íbamos a pasar, que nosotros íbamos a ser crucificados en esa cruz, que Cristo cumpliera en su carne esa justicia, hermano. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros tenemos acceso a esa justicia, ¿verdad? Pero si seguimos en la carne o seguimos de incrédulos, no creyendo que Cristo es nuestro Señor, y no hay una obra o no hay frutos de un árbol de justicia, pues no se va a cumplir la justicia de Dios en nosotros, dice amén. Por eso dice, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Es paz, amén. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ya la naturaleza pecaminosa ya está muerta, hermano, a causa de la justicia de Dios, a causa de la justicia de Cristo por nosotros. Nuestra naturaleza ya está muerta para nosotros. Y ahora vivimos y andamos en el Espíritu, donde se cumple la ley. ¿Cuál es la ley? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En estos dos versículos, en estas dos leyes se cumple toda la ley. Eso es andar en el Espíritu, hermano. Amar, 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 amar. El amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Pero el amor de Dios, dice amén. Amén. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo dice la palabra. Dice amén. Y dice el 7, por cuanto los designios o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿se acuerda que decía Pablo en Romanos? Dice que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno que haga el bien. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque están inhabilitados por la ley del pecado. Y cuando tú estás en esa posición, hermano, tú estás en enemistad con Dios. Por eso le damos gracias a Dios de que Él nos alcanzó, hermano, con su gracia preciosa. Y ahora somos hijos y no enemigos de Él. Dice amén. Amén. Gracias, Dios. Porque no se sujeta, porque no pueden, hermano, no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice?
no pueden agradar a Dios en el 8 dice. Amén. ¿Por qué? Porque un incrédulo, alguien que no es creyente, no tiene fe, hermano, en Dios. No cree en el sacrificio de Dios y por ende no hay un nuevo nacimiento. Sigue viviendo esa naturaleza que no puede ser dominada por Dios. ¿Por qué? Porque no, para empezar, no quiere ni aceptarlo. Porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que porque sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo a Dios. ¿Cómo lo vas a agradar a Dios si no crees en Él? Por eso se convierten en enemigos de Dios, hermano. Y el versículo 9 dice, mas ustedes y yo no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que, hay una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Amén. Debe de existir en nosotros la garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Porque si no está la morada del Espíritu Santo en nosotros, va a ser imposible, hermano, que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no vamos a poder. Porque va a ser imposible, no va a ser fácil, va a ser imposible, hermano, vivir una vida como le agrada a Dios. Dice amén. Y el mismo Pablo nos recalca esta palabra, nos rectifica la diligencia, la prontitud de andar en el Espíritu y ser dominados por Él ahí en Gálatas 5. Mire, vaya, vamos a recordar los frutos. Gálatas 5, vamos a leer desde el 16. ¿Ya lo tiene, hermano? Es el capítulo de la libertad, dice amén. Amén. Y dice Pablo en el 16, dice, digo pues, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Qué nos quiere recordar Pablo ahí? Que acuérdate del dominio propio que te ha dado Dios. Acuérdate de la nueva vida que te ha dado Dios, de la nueva oportunidad que te ha dado. ¿Por qué? Porque tú eras un enemigo, no tenías promesas, no tenías un pacto, no conocías a Dios. Y si no conoces a Dios, no tienes a la vida eterna. No tienes acceso a la puerta, no tienes acceso al camino, no conoces la verdad y por ende no puedes entrar en la vida eterna que es Jesucristo. Dice amén. Por eso dice Pablo, andemos, marchemos, caminemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. ¿Se fija? Que hay una batalla dentro de nosotros. Hay una batalla por nuestro hombre interior. El espíritu y la carne están luchando, hermano, por nuestro hombre interior. Por eso Pablo nos exhorta a que busquemos las cosas del espíritu, hermano. Amén. Que busquemos las cosas que son eternas, que busquemos lo que le agrada a Dios. Dice amén. Amén. Que nuestra mente esté enfocada únicamente a lo que Dios le agrada, que cultivemos
cosas, pensamientos que cultiven a estar santificados, a estar consagrados, a estar caminando, hermano, con Dios, agradándole en todo lo que hagamos. ¿Dice amén? Amén. Va a decir, hermano, pero ¿cómo cultivo esos pensamientos? Hay una palabra, vaya ahí, Filipenses 4:8. Póngale ahí como que era un separador ahí en Gálatas, que vamos a regresar. Filipenses 4:8. Sí, amén. Mire, léalo, hermano. ¿Solo el 8? Del 8, sí, nomás el 8. Dice, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bueno nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice amén. ¿Cómo cultivamos el fruto del dominio propio, el fruto de tener una mente sana, una mente conforme a la imagen de Cristo, conforme a los pensamientos que quiere Dios para nosotros? Dice Pablo, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que es real, hermano. Allá andamos viendo videos, cosas que no son reales, para satisfacer nuestras lujurias, nuestros deseos. ¿Por qué? Porque aunque hayamos nacido de nuevo, hermano, seguimos teniendo ese deseo porque la ley del pecado sigue dentro de nosotros, ¿verdad? Y dice Pablo que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y hay una lucha, ¿para qué? Para que no hagas lo que quiere uno o lo que quiere el otro, ¿verdad? Pero por eso dice Pablo, dice, por lo demás, hermanos, pensad en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto. Amén. ¿Qué es todo lo honesto? Que no hay maldad ahí, que no hay alguna forma de perjudicar a mi semejante, que no haya algo en lo cual me pueda a mí separar de Cristo. Dice, amén, eso es honestidad, integridad, en todo lo justo, en todo lo puro. ¿Se fija lo que nos exhorta Pablo? En todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, fíjese, todavía dice, en esto pensar, ¿verdad? Y si pensamos en esto, vamos a estar cosechando. ¿Qué va a cosechar, hermano? ¿Fruto de qué? Fruto de justicia. Fruto de amabilidad, de honestidad, de confianza, de paz hacia mi semejante y hacia mí. Pero ya andamos viendo cosas del mundo, escuchando cosas del mundo, para alimentar nuestra concupiscencia, nuestra carne. ¿Se fija? Y yo no soy un santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos en el mundo. Amén. Amén. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerle atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si tú te enfocas, si tú le pones diligencia, como dice Pablo, como dice Pedro, pues vas a cosechar de ello, hermano. Y en vez de hablar bendición, en vez de hablar una palabra para algún hermano, que vas a hablar del mundo, vas a hablar música del mundo, vas a hablar pensamientos del mundo, vas a hablar como el enemigo, vas a hablar como el mundo, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca.
Sobre toda cosa guardada, dice Salomón, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es la mente, hermano, de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí caen todas las tentaciones, todas los pensamientos. Antes de hacer algo bueno o algo malo, se machaca en la cabeza. O se maquina en la cabeza. ¿Dice amén? Amén. Por eso dice Pablo, en esto pensar. Amén. ¿Para qué? Para que no te salgas del camino. ¿Dice amén? Amén. Regrésese ahí a Gálatas. Y dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado. La ley de las cochinadas, la ley de satisfacer mis necesidades, la ley de matar, la ley de robar, la ley de dañar a mi prójimo, la ley de engañar a mi esposa, la ley de engañar a mi esposo, la ley de estar pensando en cosas malas. ¿Dice amén? Así es. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que estos son placeres sexuales, comportamientos emocionales incontrolables, son la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Dice amén? ¿Se fija? Pero lo que a mí me llama mucho la atención, hermano, y cuando estaba estudiando este versículo, este pedazo de esta porción de la Biblia, es que dice que el pecado, el mismo pecado del homicidio, está al mismo nivel de las borracheras, al mismo nivel que de los pleitos, al mismo nivel que de los celos, al mismo nivel que las orgías, que las envidias. ¿Se fija? Porque para Dios cualquier pecado es igual, hermano. No como en otros lados que nos enseñan, es que hay unos que son así y otros que no. Todos son iguales, hermano. El pecado es pecado. Por eso Pablo nos exhorta a que andemos en el Espíritu, hermano. Y esta palabra es primeramente para mí, hermano. Yo la recibo y me está llegando con todo. ¿Verdad? Y hay que aplicarla. No nada más ser oidores, ¿verdad? Porque escuchar es información nada más. Pero aplicarla es transformación. ¿Ven? Transformamos nuestra vida, transformamos nuestro pensamiento. ¿Ven? Porque el pecado es pecado, hermano. Y ahí dice que los que practican estas cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Amén, dice amén. Amén. Y el 22 que dice, más el fruto del Espíritu. Mire, lo que cosecha uno, pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo amable, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, en esto pensar en lo verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo es la verdad, hermano. Amén. El verdadero Dios y la vida eterna. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Templanza o dominio propio es lo mismo. ¿Ven? Porque sin dominio propio, hermano, no, ¿por qué cree que por algo Pablo lo puso hasta el último? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice amén, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo sigue poniendo, se fija, y lo sigue poniendo hasta el último. ¿Por qué? Porque sin dominio propio, el poder, hermano, pues ya sabe, ¿qué pasa? ¿Cómo andan ahorita los de Estados Unidos? Y eso se lo platico nomás así por arribita, ¿verdad? Sin poder, sin dominio propio en el poder, hacemos y deshacemos. Sin dominio propio en el amor, ¿qué pasa? Somos pasalones, permitimos todo, hermano. Permitimos hasta que abusen de nosotros. Por eso es bien importante tener el dominio propio, dice amén. Mire, el dominio propio sobre el amor. Mire, le voy a platicar. El dominio propio sobre el amor contra las obras de la carne. Dice la idolatría. Esa es una obra de la carne, dice amén. ¿Qué hace el amor o el dominio propio? Nos controla para poner todo nuestro amor a Dios sobre todas las cosas, dice amén. ¿Verdad? Hechicerías. Eso es incredulidad, hermano, la hechicería. ¿Por qué? Porque le ponemos la fe en cosas o imágenes o cosas parecidas en vez de darle toda la confianza y fe a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Dice amén? Ese es el dominio propio de conocer quién es el poderoso, el que hace los milagros, el que da vida a los muertos, dice amén. Enemistades y pleitos, ¿de qué se encarga el dominio propio? Controla el amor que perdona y busca la paz. ¿Se fija? Es lo que hacen. Sin dominio propio, ¿qué hacemos? Nos andamos peleando. A veces hasta los mismos hermanos nos andamos peleando. ¿Dice amén? Sin pasar. Y lo peor del caso es que la gente, el mundo nos está mirando. Y el mismo Jesús nos dijo, yo he venido para que por la palabra que ellos hablen, ellos crean por mí. Dice amén. Para que crean que yo he venido. Para que vean que yo he venido a hacer unidad, hermano. No hacer disensiones, no hacer separaciones. Dice amén. Iras y contiendas, el amor que es paciente y manso. Dice amén. El dominio propio sobre el amor nos mantiene mansos, nos mantiene humildes, libres de andarnos peleando. Dice amén. Homicidios, pues, está prohibido para un cristiano, hermano. Y para un mundano hay una ley para ello, ¿va? Pero para nosotros, dice, para nosotros el mismo Jesús dijo, con solamente decirle una palabra mala, raca, dice en hebreo, es una palabra muy fuerte. Ya lo estás matando a tu semejante. ¿Se fija? La ley de Cristo es más fuerte, hermano, que la ley moral. Porque lo estamos condenando, estamos dañando su carácter, el carácter de nuestro prójimo, dice amén. Borracheras,
Dice Pablo, ¿qué dice Pablo? No te emborraches con vino. No os embraguéis con vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te pierdes, hermano. Ya no te controlas. Más bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo, dice amén. Y la paciencia es otro fruto que también ocupa dominio propio, hermano, para fortalecerse. Borracheras y orgías, el dominio propio dice que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podemos satisfacer nuestras necesidades. Ya hay alguien que está con nosotros, que nos guarda, que nos guía, que nos santifica, que nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermano. Es amén. Y que este templo fue comprado a precio de sangre. Dice 1 Corintios 6:19 y 6:20. Por eso glorificar a Dios con todos nuestros cuerpos. Dice amén. Celos y envidias. Dominio propio, ¿qué hace? Confía en nuestro cónyuge, en nuestra novia, en el novio, ¿verdad? A veces andamos celando al esposo, andamos celando a la novia, ¿verdad? Eso no es de Dios. Ocupamos dominio propio, paciencia y amor, hermano, ¿verdad? Iras, pues ya lo hablamos, paciencia que espera, amén. Antes de que vengan a sacarte de tus casillas, debes de tener bien puesto el dominio propio y sobre todo la humildad, hermano, para escuchar lo que te habla. Porque el que te va a atacar, te va a agarrar, bla, 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 pero si tú te pones a hablar con él, a discutir con él, da cuenta que le echas gasolina a la lumbre, al asador. Y para apagarlo, pues vamos a batallar más, ¿verdad? Por eso el espíritu, el dominio propio dentro de nosotros nos permite, aplácate, tranquilo. Deja que se calme y ya después lo arreglamos, ¿verdad? El diálogo. El mismo Señor lo estaban atacando, lo estaban vituperando. ¿Y qué hizo el Señor? No abrió su boca. No dijo nada. Y los exhibió públicamente, hermano. Triunfando sobre ellos en la cruz. Dice amén. Por eso la carne reacciona, pero el Espíritu, ¿qué hace? Gobierna. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Mire, voy a cerrar con Proverbios 16:32. Salmos y luego los Proverbios. Dijo 33, ¿verdad? 32, hermano. 32. Anótelo. Anótelo porque nos ayuda. ¿Ya lo tiene? Pues nomás llega al 31. A ver. Proverbios 16. Proverbios 16, sí. Proverbios 16:30. ¿En cuál estaba, hermano? 31. Sí. Proverbios 16. 32. 32. Ahí está el video, ¿verdad? Amén, adelante. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una, ¿qué dice? Ciudad.
¿Se fija? Mejor es el que tarda en enojarse que el que se las puede todos y que yo soy el pipiripau y que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque ese no se va a detener, hermano. Ese va a actuar conforme a su carne, conforme a que él va a querer ganar. La naturaleza divina es querer ganar. La naturaleza pecaminosa es siempre querer ganar. ¿Verdad? Que yo y que yo soy el mejor y que yo soy el ganador y que yo soy el mejor de todos. Y a mí no me vas a ganar y que yo tengo la razón, ¿verdad? Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué hace un justo, un piadoso, alguien que tiene la naturaleza, el fruto del Espíritu Santo? Se tranquiliza, ¿verdad? Por eso decía, creo que dice Pedro, ¿verdad? Dice que no caiga sobre ustedes el enojo, ¿verdad? Porque es mejor, o sea, te puedes airar, mas no pequéis, ¿verdad? Que no caiga sobre ti el día, porque te vas a perder, ¿verdad? Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu, amén. Así es. Y Pedro dice, sé diligente, aprovecha el fruto del dominio propio, amén, el fruto del Espíritu Santo. Dice amén. Amén, gloria a Dios. Señor, damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos has recordado, Señor, para ponerla por obra, Señor, para aprovecharnos, Señor, de esos recursos, para aprovecharnos del fruto, Señor, que tú has sembrado en nosotros, ese fruto del Espíritu, fruto de amor, fruto de mansedumbre, fruto de dominio propio, Señor, para manifestar, Señor, al mundo quiénes somos, Señor, y dónde estamos, Señor, en ti. Te damos gracias, Padre, por esas riquezas, Señor, en tu nombre, Señor, que nos has dado, por esas riquezas, Señor, en el Espíritu Santo, Señor, porque ahora somos plenos, Señor, de tu conocimiento y nos aprovechamos, Señor, de esa gracia, Señor, que tú nos diste para obedecer, Señor, de esa gracia que tú nos diste, Señor, para buscarte y poner nuestros ojos en ti, Señor. Te damos gracias por esa gracia que nos diste, Señor, para vencer a nuestra carne, para vencer a las tentaciones, para vencer, Señor, todo aquello, Señor, que nos quiera separar de tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, porque ahora te conocemos más, porque ahora conocemos esas virtudes que nos has dado, Señor, en Cristo, por esas virtudes que tenemos en el Espíritu Santo, que eres el que hace el querer por su buena voluntad para nosotros, que ahora ya no vivimos según la carne, sino vivimos ahora en el Espíritu. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que vienen aquí, Señor, y hacen un sacrificio agradable, Señor, porque ya no es por sus fuerzas, Señor, sino por ese gozo y esa paz y ese dominio, Señor, y esa templanza que tú nos has otorgado, Señor, para venir a tomar la mejor parte, que es tu palabra que permanece para siempre. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.